Si tuvieran que definir el liderazgo como tal, es decir, ¿qué es el liderazgo? Vieron que es como las organizaciones, sobre todo, yo creo que ya hace más de medio siglo que el liderazgo está instalado en la organización moderna. Muchas veces es un tipo de concepto que, valga la redundancia, se conceptualiza poco. Nosotros no nos preguntamos qué es el liderazgo, sino simplemente tenemos el mandato de determinado momento de tu carrera en adelante de liderar. De liderar múltiples temas en múltiples aspectos, pero poco se piensa como de qué es el liderazgo. Entonces la reflexión sobre qué es el liderazgo se hace bastante poco. Por ahí es una reflexión muy de consultoría. Los consultores nos preguntamos mucho qué es el liderazgo porque tenés que explicárselo a alguien más. Un poco más sí se ha preguntado qué es el liderazgo para la gestión de riesgos. Porque te pide cosas específicas. Entonces cuando algo tiene sobre vos un pedido específico se conceptualiza como más fácil. Entonces hay como más organizaciones que conceptualizan el liderazgo para la gestión de riesgos. De hecho, CCPS, cuando tira sus 4 pilares y sus 20 elementos, tiene como prácticas muy específicas que espera que los líderes lleven adelante. Ahora, si visualizamos una organización, y vamos a hacer un corte un poco arbitrario y un poco grueso como corte, que es pensar a una organización en 4 niveles. Vamos a decir el nivel 1 o el top management o la alta dirección o como se llame. En cada organización toma su propia nomenclatura. En las organizaciones son más o menos 15 personas, 11 personas según. Un segundo nivel que es el equipo gerencial o los equipos gerenciales. Pensemos en 60 personas que puede haber en ese segmento en una organización. Un tercer nivel que ya empieza a ser como el liderazgo del campo. Vamos a pensar en la nomenclatura jefes y supervisores. Según el tamaño de una organización, podemos estar pensando en 400 personas, más menos. Y después tenemos los frentes de trabajo que son más difíciles de identificar con la palabra liderazgo. Sin embargo, la gestión de riesgos y la complejidad que tiene esta industria en particular hace que esas personas tengan que desarrollar habilidades de liderazgo. Porque aunque no tengan gente a cargo, y en ese sentido el concepto de liderazgo se ha desplazado mucho, ya no está únicamente conectado a la jerarquía. Vos tenés muchas instancias en las que tenés que liderar, sea procesos, contratistas, pares, jefes, etc. Tomando estos 4 puntos de referencia, ¿por dónde quieren empezar para ver qué tipo de desafíos tiene cada uno de estos 4 segmentos en una organización? Y vamos a hacer el recorte a la gestión de riesgos. No vamos a hablar de liderazgo en general, sino de la gestión de riesgos en particular. ¿Dónde creen ustedes que hay como un punto caliente, un punto de dolor? Y vamos a hablar de las organizaciones en general, entendiendo que además acá está representada la región, ¿no? Está Chile, Colombia, Ecuador, hay como mucha experiencia acá en la mesa para hablar de liderazgo latinoamericano. Vamos a ponerle ese título. ¿Qué opinan del tema? ¿Dónde encuentran un punto de dolor en términos de liderazgo para la gestión de riesgos? Pensando en estos 4 segmentos. Yo hago un comentario que me parece que atraviesa todos los grupos que dijiste y es el entendimiento de los temas. En cada nivel hay un distinto grado de entendimiento que se tiene que dar y me parece que el entendimiento es lo que atraviesa específicamente a los 4 niveles. Pensando en la gestión de riesgos en particular, Pensando en la ¿no? gestión de riesgos. Pensando en la gestión de riesgos. Como entender, si querés, en el frente, cuándo tenés que tener una tarea, desde eso más básico, y hacia arriba entender cómo acompañar a tus equipos y más arriba, si querés, en el top management que mencionabas, cómo el impacto de las decisiones afectan todo lo demás, ¿no? O sea, a veces hay decisiones que se toman sin el entendimiento de todo el impacto, no porque haya un deseo de que eso sea negativo, ¿no? Sino justamente por falta de entendimiento. Viste que la categoría para hablar de entendimiento es aprendizaje organizacional. Es decir, cómo llegas cuando las organizaciones aprenden. Hay una frase que me gusta mucho para conectar con entendimiento, que es en las organizaciones jerarquía mata todo. Digamos, ¿no? Es muy difícil como ir contra este diseño jerárquico que tienen las organizaciones, pero entendimiento es lo que puede presentar como... No quiero usar la palabra presentar batalla, pero sí poner en tensión la jerarquía. ¿Desde dónde pones en tensión la jerarquía? Desde el entendimiento.
O sea, por eso como darle conocimiento a las organizaciones en todos los niveles. Ponés cara que no estás tan de acuerdo, Nelson, me gustaría. No, simplemente para responder a tu pregunta, que tú decías, bueno, ¿por dónde comenzamos? Me parece que podríamos comenzar por la base, que es como la gente que está en los frentes de trabajo. Y lo primero que quiero expresar es que no estoy tan de acuerdo con lo que dijiste. A ver. Uy, me voy a tener que defender. La gente que está en los frentes de trabajo como que no lideran. Especialmente en la gestión de riesgos, me parece que son los que lideran a los contratistas, o sea, los que están en contacto con los contratistas, y por eso deben desarrollar todas estas habilidades de liderazgo. Y es mucho lo que tienen que gestionar en cuanto a la gestión de riesgos, en cuanto a los riesgos dentro de las organizaciones, porque en la mayoría de las organizaciones los contratistas son la fuerza laboral más grande. Entonces tienen mucho personal con el que interactúan y al que tienen que gestionar para que los riesgos sean los menores dentro de las operaciones. O pensaba en los contratistas también, como ese cuarto nivel, Okay. digamos, ¿no? Por ahí el tercer nivel te queda dentro de las operadoras, que son jefes y supervisores, y por ahí me expresé mal, no es que digo que no lideran, por ahí no tienen gente a cargo. El tercer nivel es el que sí tiene en nuestra industria como esa gran... Bueno, te he escuchado decirlo mucho, la cantidad de horas que representan los contratistas para la industria. Déjame decir algo desde la gestión de la base en términos de contratista u operador, que depende mucho del nivel de madurez del operador, porque en muchas condiciones el contratista tiene que liderar a su cliente. Digamos, no todos están en el mismo nivel. A veces te encontrás con operaciones que no tienen el estándar de algunas de clase mundial y te toca gestionar a un cliente que no entiende de riesgos y que vos sos el que está expuesto finalmente. Entonces, incluso en ese lugar que tal vez uno piensa no tiene gente a cargo, claramente tiene un rol de liderar en su frente el ámbito de actividad y levantar la mano para no exponerse directamente a una situación de riesgo o a operar una instalación que no esté en condiciones. O sea, claro. Qué interesante, cosas que me acuerdo una vez de un ejemplo que nos contaban en un frente de trabajo donde tenían que decidir una contratista dónde mandaba un camión, ¿no? Dice, tengo un camión sucio que no llega a limpiar y tengo un camión limpio y un camión sucio. Y tenía que elegir a dónde mandarlo, la contratista. Y dice, ¿y a dónde lo mando? ¿A dónde mando el sucio y a dónde mando el limpio? Bueno, a donde los estándares estén más desarrollados, terminás mandando el camión limpio. Y donde los estándares estén más abajo, que te toleren determinadas prácticas. Entonces, viste, es verdad lo que dice Gretel. Según donde esté el nivel de madurez de la organización, es como quién lidera a quién. Ahora, esto no nos pone más a pensar que ese cuarto nivel jerárquico de la pirámide, que Nelson bien ubicaba, tipo el contratista, también tiene desafíos de liderazgo. Definitivamente. Por supuesto. Tiene desafíos de conocimiento y desafíos de habilidades, digamos, ¿no? Los dos. ¿Estás de acuerdo, Mari? ¿Te puedo preguntar directamente? Sí. No, estaba pensando desde que empezamos con un tema que para mí decías lo que es el liderazgo, y yo pienso el liderazgo marca el norte, marca para dónde vamos. Justo hoy estuve viendo de vuelta un videíto del accidente del Golfo de México, del derrame en la plataforma de BP, y cómo en esa oportunidad el liderazgo estaba mirando otra cosa. Entonces todos miran otra cosa. Me parece que ese es el gran desafío del liderazgo. En el nivel más alto la responsabilidad es recontra alta, porque lo que vos ves, donde vos pongas el ojo, lo pone toda esa masa. Es como un brazo de palanca gigante que hace que se mueva toda tu organización, que se mueva el contratista y que mire eso y lo otro queda afuera. Entonces me parece que ese es el gran desafío del liderazgo, y después, dependiendo de dónde te toque, es qué tenés que hacer para tener el norte puesto en respecto de riesgos en el lugar correcto. Porque por ahí vos estás muy preocupado. Por ejemplo, en el nivel más alto, estoy muy preocupado, pero si no sabes dónde están tus riesgos, podés ponerlo mal. Entonces me parece que dejarte asesorar en el nivel más alto, tener gente que te ayude a ver los riesgos en la dimensión correcta, porque por otro lado las organizaciones siempre van a tener riesgos. Vos tenés que poder convivir
con un riesgo que te permita el desarrollo y que te permita no manejar a nadie, digamos, no lastimar a nadie, no perder en eso, pero tenés que saber qué riesgo tenés que gestionar. Y me parece que ese es el tema, que cada uno sepa qué riesgo tiene que gestionar, ¿no? El otro día leía, a propósito del evento del Golfo, el paper que sacó el CSB. Ajá. Y que decía que tenía una encuesta, tiene unos años, era el 2017, dice que la gestión de riesgos como tal era el tema menos discutido en el nivel más alto de la organización. Es como un paper sacado a partir de este evento. Porque se hablaba de seguridad personal. Sí. Se hablaba de seguridad personal. O sea, claro. No era una organización que no estuviera. De hecho, era una organización muy preocupada por el tema. Pero tenía la aguja del norte mal puesta. Claro. Bueno, de hecho es muy simpática la recomendación que dan, porque dicen, bueno, como probablemente esto sea así, esos segmentos por definición, porque están mirando el negocio, no sé si por definición están mirando los números, hablen poco de estos temas. By the way, después quiero hacer un comentario del libro que me recomendaste sobre cómo Obama enfrenta el desafío del Golfo de México, que es en su segundo año de gestión. Felipe me insistió mucho para que lea ese libro y trabajamos sobre ese capítulo. Pero estaba diciendo otra cosa. La recomendación que da el CSB es, miren, como esto es una temática difícil para los directorios, es como de board to board lo presenta. Claro. Asegúrense que por lo menos una persona tenga el entrenamiento adecuado, las competencias y sepa hablar del tema. O sea, llevan a como ponerlo en ese nivel de simpleza. Y que no lo mates en el camino. Porque eso es otra de las cosas que pasan. No maten al mensajero. Claro, no maten al mensajero. Entonces, a mí me parece que el tema es, primero, por otro lado, me parece que hay como la necesidad de la humildad para saber que sos vulnerable. Porque justamente las personas que están en un directorio de una organización en general son personas de perfil muy alto, que tienen mucha energía, mucha polenta, que han logrado casi todo lo que se han propuesto, por eso llegaron a un directorio. Uh-huh. ¿Cómo haces para sentirte? Y si más grande es la empresa, digamos, más grandes fueron tus desafíos. Entonces, ¿cómo haces para acordarte todo el tiempo que sos vulnerable y que tenés que gestionar riesgos y aceptar que alguien te los diga? Entonces me parece que hay como la dimensión humana del sentido de vulnerabilidad tiene que estar bien presente y en el norte correcto, digamos. Yo, digamos que estaba trabajando en una empresa relacionada con BP en el momento que fue el accidente del Golfo de México, te puedo asegurar que BP hacía mucho por lo que entendía que era la seguridad. Lo que pasa es que entendía que la seguridad era la seguridad personal, porque es lo que se te presenta casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo tenés una persona que se lastima, tenés días caídos, tenés fatalidades, entonces eso es lo que se ve. Y si vos terminás entendiendo que eso que se ve es el riesgo, no estás viendo probablemente eso que se ve poco, pero que cuando ocurre te puede dejar fuera del negocio. Así que me parece que cada uno tiene que ver en su dimensión los riesgos, ¿no? Sí, Mari, yo te complemento porque yo comparto mucho esa idea de la visión, ¿no? Regalar una visión absolutamente alinea y persigue y motiva, ¿no? Con consistencia, ¿no? Especialmente. La verdad que cuando uno ve a alguien que lidera, regala visión, pero es consistente, el empowerment que genera con la gente es distinto, es muy distinto. Y particularmente, en mi caso, siento mucho que esa convicción también se da a través del lenguaje muy sencillo. Y casualmente ese transversal se busca así. Yo creo que a veces la hacemos muy difícil. Cuando estamos en los frentes de trabajo, una de las cosas que yo también, recordando cuando arrancaba en los frentes de trabajo, tratábamos de explicar las cosas o me las explicaban a mí, cuando me las hacían muy difícil, terminaba sin entender y todos terminábamos torcidos, o sea, todos terminamos dando giros, ¿no? Entonces, solo complementando, para mí esa idea de poder explicar lo sencillo es como un don, es una clave. El líder tiene que tener competencias de comunicación y en esa comunicación yo creo que tiene que además complementarlo con poder motivar y poder movilizar a la gente de su equipo, porque si no puede movilizar y no puede convencer de lo que él entiende que son que es la gestión de riesgos dentro de la organización, el equipo no va a seguirlo.
Eso me parece que es importante. Ahora, ahí vuelvo a la biografía de Obama que me recomendaste para leer. Es muy interesante el capítulo. A él, la crisis del Golfo de México, lo agarra en su segundo año de mandato. Con problemas de la economía, el tipo dice, este tipo de posiciones tiene tantos desafíos que para que me llegue a mí el problema, para que yo me pueda pensar, hago como el símil con la gestión de riesgos, ¿no? Para que yo pueda pensar en estos temas, tiene que presentarse la crisis. Dice, hasta que no apareció esa crisis con esa magnitud, no tuve tiempo de poner a mirar estos temas porque la persona que yo tenía designada para estos temas no tenía voz en mi directorio porque había tantas urgencias antes que eso no iba a ocurrir. Y fíjate, Nelson, que estamos hablando de un tipo que, si hay alguien que tiene competencias comunicacionales, de todo este tipo de liderazgo moderno, ¿no? Obama, Mandela, Steve Jobs, todos esos que encarnan el liderazgo occidental de los buenos modales, digamos, y de la palabra firme, y lo explica con mucha claridad y trae para mí un tema que para nosotros lo vemos con mucha frecuencia, que es el liderazgo de ese nivel. La industria de oil and gas tiene expertos que han hecho todo el recorrido, pero también tiene personas que no son expertas. Ujú. O sea, tiene personas que han llegado a esas posiciones por otras habilidades y no por conocimiento propio de la industria, ¿no? Porque como tenés que manejar tantos temas ahí arriba, no necesariamente sos un experto en oil and gas, digamos. Y ahí pueden tener competencias comunicacionales, pero no de las otras. Entonces el asesor se te vuelve como... y se pega como otro tema para hablar como de ese segmento tan alto, que tenés que confiar. ¿Y en quién confías? Déjame recordar la génesis de esa recomendación que fue chévere porque estábamos con Martín y él estaba haciendo una explicación y abordó justamente el evento, ¿no? Y lo abordó, lo contó, no sé qué. Y cuando terminamos, nos quedamos después charlando, nos fuimos a tomar un café, no me recuerdo muy bien, y justamente le decía, mira, tienes que leer este libro, porque Obama, que no es técnico, en ese capítulo, si ustedes lo leen, se dan cuenta cómo el tipo resume el evento desde su perspectiva y entendimiento, que es lo que dice Martín, y lo explicó magnífico, en pocas palabras, pero muy bien, ¿sí? Lo abordó muy bien. Entonces yo se lo decía a Martín, porque no necesitas ser técnico, pero anda, porque si es bueno que lo vas a citar como ejemplo, tengas una forma de contarlo fluido, pero sobre todo desde el entendimiento nato de lo que sucedió ahí, ¿no? Que es bien complejo también de explicar, si te puedes terminar enredando mucho. Tiene una parte, perdón, nos extendemos un poquito en este capítulo porque es realmente, y de paso hacemos la recomendación para quien vean este podcast, de que es realmente un material para leer. Incluso, ¿sabes qué es, María? Algo que has hecho vos mucho, un material para regalar. Tipo a los equipos de dirección, a los equipos gerenciales, porque aborda tantas aristas del caso que uno no ve como en forma cotidiana, digamos, el tipo de problemáticas. Y quería ir a este punto. Dice, en algún momento esto toma vida en la cabeza de la gente. Digamos, ¿no? Él tiene como, bueno, muchos eventos muy simpáticos, que es que el día en que él se entera del evento, está haciendo un trabajo sobre el Día de la Tierra. Está como haciendo, no sé si recaudando fondos o qué. El evento ocurre un día antes. Y él, efectivamente, vieron que la plataforma se derrumba, creo que a las 48 horas o a las 36 horas, y él dice, bueno, el momento en el que se derrumba la plataforma, efectivamente, conforma el comité de crisis, y eso él estaba en un evento por el Día de la Tierra. Entonces dice, bueno, es como si el destino le estuviera gastando como una broma pesada o algo así. Y dice, el evento dura 78 días. Sí, es un montón de tiempo. Dice, pero hay un momento en el que esto se vuelve verdadero en la cabeza de la gente, que es cuando ponen la cámara. ¿Vieron cuando ponen la cámara en el fondo? Y se ve cómo fluye el crew desde el fondo. Dice, ahí, como la opinión pública, los discursos, las presiones, tipo, ahí es como que se acomodó, se barajó y se dio de nuevo, porque la opinión pública empezó a ver el impacto 24 horas que eso iba a dejar en el Golfo de México. Bueno, me parece lo rico que me parece de este caso, y tomo la palabra, me extiendo un poquito, que es por diseño organizacional, ahora que estamos hablando como de la alta gerencia, en términos de frecuencia, de cantidad de veces que puede hablar de estos temas, son necesariamente pocas. La frecuencia en la que puedo hablar de este tema por diseño es baja, porque tiene que hablar de todos los temas en ese nivel. Si vos vas bajando en estos 4 niveles que decíamos,
la frecuencia para hablar de estos temas en los segmentos más bajos de la organización es más alta, porque están todo el día haciendo esto. Y si subís un poquito más, los gerentes, bueno, un poco menos, pero sigue siendo alta, los líderes de los frentes de trabajo. Y los gerentes, bueno, un poco menos, pero son los que definen las reglas para ver cómo... Y la alta gerencia, y acá te parafraseo, son los que te tienen que dar ese norte. Pero tienen pocos tiros, hay pocas balas para dar ese norte. Por eso tienen que ser como consistentes. Y en el libro Obama plantea todas las contradicciones que tiene. Todas las concesiones que habían hecho antes y que ahora podían entenderse como contradicciones. Por eso, bueno, no es que quiero hablar de ese libro en particular, pero es realmente una joya y no hay tanto buen material. Después me puse a rastrear todas las conferencias que dio él. Son espectaculares cuando las miras con ese prisma. Sí. Dio una cantidad de conferencias de prensa durante esos 78 días hablando del tema. Sí, bueno. Después me parece que hay otros temas interesantes ahí en el nivel de la alta gerencia que tienen que ver con... Uno no quiere estar hablando todo el tiempo de lo que va a salir mal, Claro. lo que puede salir mal. Y el otro desafío que tiene la alta gerencia es que tiene que destinar recursos para que algo no ocurra, que no sabe si va a ocurrir. O sea, no la tienen fácil. Qué difícil eso. O sea, vos decís, bueno, mirá que esto puede pasar, y vos, ¿cómo haces para no verlo a ese como un pájaro de mal agüero, digamos? Tienen estos temas, y por otro lado, que tiene que cuidar mucho el tema de la contradicción, que a veces el que te está escuchando puede encontrar contradicciones en un montón de cosas, aunque uno esté hablando de otras, ¿no? De otras cosas completamente distintas. Es bastante fácil para el que escucha encontrar contradicciones en lo que uno está diciendo, aunque uno efectivamente entienda que no se está contradiciendo, ¿no? Entonces me parece que, como vos decís, tiene pocas oportunidades de hablar, y lo tiene que hacer perfectamente, y después tiene que estar cuidando todo el tiempo de que con ningún acto se esté contradiciendo, porque dependiendo de todos los intereses que estén ahí dando vuelta y lo que esté en boga, cualquiera puede leer eso como una contradicción respecto del tema riesgos, ¿no? Así que me parece que es complejo. Por eso la alineación en la comunicación, la sencillez también, yo coincido con lo que dice Felipe, que sea simple y que sea real. Para mí, cuando la comunicación es real, lo que estoy diciendo lo siento, lo entiendo, lo quiero, lo tengo presente, estoy seguro de que es así. Por eso me parece que la convicción tiene que ser, no tiene que ser solamente porque alguien te viene a decir, che, de esto te tenés que ocupar, que es también lo que a veces pasa en las direcciones, ¿no? Y en todos los niveles. Me parece que cuando uno efectivamente entiende que es parte de lo que tenés que hacer, tenés una chance de hacerlo bien y de no contradecirte y de tenerlo presente todo el tiempo. Porque ese es el otro tema. El tema de riesgo tiene que estar presente todo el tiempo, ¿no? Muchas veces en las organizaciones se habla de riesgos y costos. Bueno, si sos de bajo costo, entonces no es así, digamos. La gestión del riesgo no tiene que ver exactamente con ser barato o ser caro. Seguramente tenés que hacer inversiones, tenés que disponer recursos, pero es mucho más caro perder una empresa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es como el gran desafío. Bueno, me quedé pensando un poco en el comentario de recién que hablábamos del liderazgo y me parece que cuando los líderes, especialmente en lugares de decisión importante alta, toman mejores decisiones cuando lamentablemente han tenido alguna experiencia muy cercana a lo largo, en algún momento de su carrera. Que la verdad que es una lástima que eso pase desde ese lugar, pero es lo que me parece que termina sucediendo. Cuando alguien pasó por una experiencia dura, un evento que terminó seguramente en alguna fatalidad, te deja tan marcado que no cuestionas absolutamente nada de lo que te propongan hacer. Es como que querés hacer todo, querés entender, querés garantizar la gestión, querés asegurarte de que no vuelva a pasar una cosa así. Ahora, hay como un problema en eso, ¿no? Que es como carísimo para las organizaciones y tienen que aprender a partir de que el sentido de vulnerabilidad lo desarrolle cada individuo a partir de su propia experiencia personal. Como que lo que necesitas en definitiva son dispositivos que te hagan desarrollar el sentido de vulnerabilidad de toda una organización. Bueno, esa es una de las responsabilidades de los que tenemos ese sombrero de gestionar riesgos, de mostrarle a las organizaciones y a los líderes, al top management de las organizaciones, que hay que aprender de la experiencia de los demás, si es posible, para que esa experiencia no la tengamos que vivir en nuestras propias organizaciones. Pero qué difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil. Y qué difícil que las personas tengan esa actitud
de poder aprender de los demás. Sí. Lo que creo que pasa es que, viste, si las cosas no te involucran casi corporalmente o emocionalmente, es mucho más difícil aprender. Entonces me parece que tal vez desde el lado especialista de cómo haces para traer ese aprendizaje, involucrando mucho más emocionalmente para que no tenga que ser a partir de un hecho real, ¿no? Entonces hay como una parte de cómo uno aborda el tema, de como hablamos antes, de manera simple, pero te tiene que involucrar, digo yo, corporalmente, porque es la manera en la que te terminas apropiando. En ese sentido, la categoría de no sé si es de CCPS, pero bueno, CCPS la tiene en su modelo, de sentido de vulnerabilidad, ¿no? Eso de sentido de vulnerabilidad en la cabeza de la organización. Bueno, lo que hemos trabajado tanto tiempo, ¿no? Sí. Que el sentido de vulnerabilidad esté lo más arriba posible. Sí, para mí es lo que decía hace un rato, y el sentido de vulnerabilidad viene cuando hay algo de humildad en la dirección, que es difícil. No creo que sea simple ni siempre que no haya humildad, pero me parece que es parte del tema. Y respecto de mantener ese sentido de vulnerabilidad, la comunicación consistente todo el tiempo, creativa, me parece que hay que llevar información para que todos puedan ponerse en ese lugar de que eso les puede pasar. Estaba recordando, no sé si se acuerdan, cuando hubo una gente que hizo una formación para el tema de cuidar las manos, en donde a la gente que estaban formando lo que hacían era le decían atarle le ataban la una mano o unos dedos. y que estén unos días. Un día era que traten de hacer las cosas, de vestirse sin una mano y todo lo demás, ¿no? Como para tener esa experiencia corporal. Experiencia. Pero bueno, siempre creo que hay que ser creativos para llegar a que el tema esté presente siempre, porque por otro lado, en general, todos tendemos a corrernos de las malas experiencias, es humano. Entonces, es un trabajo para mí constante. Nelson, retomo un poco esto que decías del especialista, digamos, ¿no? Y para empezar a redondear esta charla, y por supuesto agradecerles tanto que se hayan acercado hoy a grabar en Brainstorming, y para que lo vayan pensando, ¿cuál es el desafío de los especialistas? Hoy, mirando al futuro, cuando digo los especialistas, las personas que tienen las posiciones formales de gestionar riesgos, ¿no? Los que tienen el sombrero puesto. ¿Cuál creen que es el desafío actual, el desafío de cara a estos líderes que hemos recorrido y el desafío de cara al futuro? Y espero respuestas brillantes, se los voy adelantando. No, yo creo que uno de las responsabilidades principales es hacer que el top management conozca los riesgos de su organización. O sea, siempre tenerlos sobre la mesa, que el top management sepa dónde están los riesgos principales de su organización. Y eso es responsabilidad de los especialistas. ¿Gretel? Sí, a mí me quedo con eso, me quedo con el tema de cómo llevarlo de manera simple pero con impacto, porque siempre lo que pasa a nivel del top management, digamos, en esa mesa es que tiene que sí o sí tener un impacto visible al negocio. Digamos, si uno no logra mostrar todo lo que hace es la gestión de riesgos, entendiendo cuál es el impacto al negocio, cómo nos va a jugar en contra, vamos a perder dinero, o sea, tiene que estar muy, muy claro eso. Y parte de lo que yo he visto en algunas interacciones es que a lo mejor técnicamente es brillante el trabajo, pero cuesta como visibilizar el impacto que va a tener. Y los que están ahí arriba piensan en el negocio, ¿sí? Nadie quiere perder el negocio ni los resultados. Entonces hay que ser como muy inteligentes en mostrar no solamente el riesgo, sino las implicancias de no gestionar ese riesgo. Y a veces no son tan presentes, digamos, no están tan explicadas como para decir, che, mira, este es el riesgo, pero si no lo gestionás, esto es lo que va a pasar o lo que podría pasar. En temas ambientales es lo mismo, ¿no? Es como, entonces me parece que ahí hay como es ahí donde tiene que venir la creatividad y la conexión con el negocio de la gestión de riesgos, porque no está disociada, está completamente vinculada, ¿no? Y tomando un poco lo que decía Mari para cerrar esta parte de la mirada entre costos y riesgos, creo que el gran desafío que tenemos, yo hoy lo tengo en el rol actual y me encanta que justamente tenga esa posibilidad de conectarlo, es justamente conectar la gestión de riesgos con la eficiencia, porque están completamente alineados y muchas veces el hecho de disociarlos te hace ver que tenés que elegir, y cuando tenés que elegir es un problema para mí. Entonces, cuanto más conexión uno le pueda dar y pueda mostrar el impacto al negocio,
más fácil va a ser tomar la decisión y no tener que elegir. Quiero todo. Es como decir, quiero todo eso, ¿no? ¿Sentís que la eficiencia es una demanda que te hace la organización cuando planteas temas de gestión de riesgos también? Por esto que mencionaba María antes, como vos no lo ves y en realidad, me haces poner esta plata y esto no va a pasar o cuándo va a pasar, de alguna forma es como traerlo al valor presente. Es decir, mira, el paquete viene con esto porque si no nos va a impactar de esta manera. Y este va a ser el monto, ¿sí? que va a tener, suponete, ¿no? O sea, tratar de conectarlo con la eficiencia porque está presente todo el tiempo la eficiencia. Y más hoy, que creo que todas las organizaciones de la industria, que tal vez se movieron en ese sentido de lo que era antes, donde había mucha más rentabilidad, hoy es foco en eficiencia y rentabilidad. Entonces, ahí no puede competir. Mi mirada es, si vos lo pones a competir, va a perder la gestión de riesgos, ¿no? Pues más fácil no lo ves. Entonces, si logramos que realmente esté integrado, es más fácil poder tomar la decisión. Ese es mi punto y mi experiencia hoy, ¿no? Yo ahí voy a inclusive hacer una infidencia. Trabajando con Mari, particularmente, yo que venía de áreas siempre muy operacionales, ¿no? A partir del trabajo que tuvimos en algún momento, comprendí o logré incorporar una visión que para mí definitivamente es parte de un desafío que tienen estas áreas, que no sé si son especialistas o la manera de especialistas, sino responsables, y es cómo convertirse en un habilitador. Desde la perspectiva de la operación, áreas como la que lideramos en algunos momentos siempre son vistas como stoppers. Entonces, definitivamente generan una fricción, ¿no? En las organizaciones, los cuerpos simplemente materialmente generan fricciones. Entonces, la posibilidad de que nos vean como habilitadores dentro de ese conocimiento y esa visión compartida que regalamos definitivamente trasciende y las operaciones empiezan, cuando lo ven así, empiezan a jugar distinto. Tiene mucho también sentido con lo que vos decías, Mari, al respecto, y sobre todo también empieza también a regalar un rol de priorización. Entonces priorizas, haces que las cosas sucedan y con consistencia, por supuesto, ¿no? Entonces, es un gran desafío, no es fácil tampoco, ¿no? Mari, ¿querés hacer un comentario final y cerramos el capítulo? Justo vine a hablar esta charla porque hoy estuve revisando algo sobre riesgos para un grupo operativo. Y estaba pensando que otro de los desafíos que tenemos los especialistas es ayudarle a toda la organización a que cada uno vea cómo puede contribuir a que el riesgo baje haciendo bien lo que tiene que hacer, eficientemente lo que tiene que hacer. Y creo que acá para cada uno hay que llevar el mensaje correcto, porque también la gestión de riesgos puede ser tan abrumadora, tan compleja como querramos. Tienen tantas partes, porque tienen, digamos, hay temas relacionados con los sistemas, con las competencias, con los procesos, con los procedimientos, con las decisiones, con la ingeniería. Pero entonces cada uno tiene que saber qué tiene que hacer para mitigar el riesgo, en aquello que hace. No necesita saber el 100%, pero también tiene que saber en eso que hace, cómo lo tiene que hacer bien. Y me parece que ahí los especialistas tenemos un desafío, porque en muchos casos los especialistas no han hecho todo el recorrido dentro de la organización. Son especialistas en eso. Y vos tenés que conocer bastante de la organización y del trabajo y de la tarea y de lo que hace cada uno, para ayudarle a cada uno a ver cómo puede contribuir a disminuir el riesgo, porque la disminución del riesgo es una tarea colectiva, no es una tarea individual. Y poder ayudar a ese colectivo a contribuir, me parece que es otro de los desafíos que tenemos, y para eso el mensaje es importante, el mensaje simple y el que corresponde, no es el 100% del mensaje a todo el mundo, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias por haber venido a inaugurar en un capítulo de Brainstorming lo que nosotros llamamos como el estudio grande. Así que bueno, ya se los agradecí afuera, pero ahora formalmente se los agradezco acá y los comprometo a que tengamos otra charla de estas en algún momento. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Martín.